Bueno, buenas a todos y a todas. Bienvenidos a esta, que es la cuarta clase de didáctica. Mi nombre es Julieta Vera y junto a la profesora Novela estamos recorriendo esta asignatura, en esta oportunidad de manera virtual, a raíz del contexto mundial que justamente estamos, que es la pandemia. Así que bueno, espero que puedan seguirnos, que hayan podido recorrer los espacios, las actividades propuestas sin dificultad. Recuerden que igualmente tienen siempre el espacio de foro, de intercambio abierto, para cualquier duda, cualquier inquietud o propuesta que nos quieran hacer. Bueno, una vez dada esta bienvenida, les voy a contar un poquito cómo va a ser el recorrido de esta clase. Vamos a ver un poquito. La clase esta va a girar en torno al segundo eje de nuestro programa, un eje que ya empezamos a trabajar en la clase número 3, y tiene que ver con las consideraciones de los cambios sociales y su impacto en las transformaciones del sistema educativo, repercutiendo a su vez en la identidad del oficio y las prácticas de enseñanza. Así que vamos a continuar con este segundo eje de trabajo en esta clase. Esta clase también está referida, para que ustedes se sigan ubicando en el programa, en torno a la unidad número 2, el análisis de las prácticas docentes en la construcción del conocimiento didáctico. Vamos a pensar y seguir repensando entonces en torno a las prácticas sociales, a las prácticas de enseñanza y a la práctica docente. Bueno, la clase entonces va a comenzar con preguntarnos, con abrir la indagación a cuestiones en relación a los conceptos que vamos a trabajar. Luego les vamos a contar un poquito sobre la perspectiva a partir de los cuales vamos a pensar, que es una perspectiva sociohistórica, y ahí vamos a introducir a Bourdieu, seguramente un autor que ustedes ya han tenido algún acercamiento en sociología de la educación o en otras asignaturas, así que les recomiendo ir desempolvando los apuntes, ir buscando sus cuadernos, los textos, o si no, pausar el video y buscar. En internet hay muchísima información. Igualmente, en el espacio de bibliografía, si ustedes entran en el espacio de bibliografía correspondiente a la unidad número 2, van a encontrar anexos para refrescar un poquito la teoría de Bourdieu, si alguno no tiene las cosas a mano. Bueno, después de esto vamos a continuar pensando justamente en torno a las prácticas sociales y dentro de ellas a las prácticas puntualmente docentes, para puntualizar en la diferenciación y en las relaciones que hay en torno a las prácticas de enseñanza, a las prácticas de aprendizaje y a las prácticas pedagógicas en sí. La idea es tener una perspectiva también reflexiva en torno a estos conceptos para terminar la clase produciendo otra vez unas preguntas y repensando los conceptos con los que toda la clase nos han ido acompañando, no solo en este video, sino en las propuestas de actividades que tenemos para ustedes. Bueno, para la clase de hoy teníamos preparada, indicada, la bibliografía, ¿no? Que tenían que tener leída, que era en torno al doctor Horst Steinmann, era las prácticas de enseñanza. Hemos indicado el capítulo 1 para el día de hoy. Horst Steinmann es profesor de la enseñanza primaria, profesor y licenciado en Ciencias de la Educación en la Universidad de Lomas de Zamora, magíster en Didáctica de la UBA y doctor en Educación. Así que bueno, la idea es abordar un poquito, comenzar a abordar este libro, que se los recomiendo que lo lean completo. Si bien el libro está bastante puntualizado a cuestiones que tienen que ver más con la educación superior, hay muchísimas cuestiones generales que nosotros en didáctica las vamos a super usar y poder pensar desde de lo que él nos propone, pero les recomiendo que si tienen un ratito se lo busquen y lo lean completo, por supuesto, porque es muy interesante.
Bueno, vamos a iniciar entonces la clase a partir de pensar algunas preguntas como esta. Anoté unas para que sean disparadoras, pero en realidad es podernos preguntar un poquito acerca de estos conceptos. ¿Qué es una práctica social? ¿Qué es para ustedes una práctica social? ¿Es lo mismo hablar de práctica docente que de prácticas de enseñanza? ¿Estamos hablando de lo mismo? ¿Qué las diferencia? ¿Una incluye a la otra? Referirnos a la práctica. ¿Es referirnos a una teoría aplicada? ¿O es otro tipo de conocimiento? ¿Cómo debería ser una práctica docente para que nosotros la pensemos como buena? En torno a estas preguntas, que yo les propongo que las piensen, si quieren contestarlas, sería una buena idea, pausar el video y contestarlas. Vamos a seguir trabajando. Dijimos que para comenzar vamos a presentar el marco referencial desde donde nosotros vamos a trabajar el concepto de práctica social, que es justamente desde la teoría sociológica de Pierre Bourdieu. Desde esta teoría, estas preguntas o este concepto de práctica social lo vamos a pensar para después pensar la práctica docente en sí y de ahí poder desglosarla hacia lo que nosotros entendemos que es la práctica reflexiva. Pero vamos a leer un poquito juntos y repasar esta perspectiva sociológica que vamos a utilizar para el día de hoy. Pierre Bourdieu nos habla que las prácticas sociales van a ser el producto de un interjuego entre las condiciones sociales objetivadas en que se desarrollan las prácticas y el agente social que las produce. Es decir, este autor nos propone pensar en un interjuego, en lo social, desde una doble existencia, desde una existencia en el cuerpo y desde una existencia directamente en lo social, ¿verdad? Un agente socializado porta justamente una historia hecha cuerpo. Este agente socializado justamente tiene que ver con la docencia, ¿no? Si nosotros pensamos la práctica pedagógica, el docente se presenta justamente como un colectivo socializado, como parte de una práctica social. Pero él habla de este interjuego justamente que se va a dar entre las condiciones sociales objetivadas y el agente social que las produce. Pero este agente social es importante y estas condiciones, pensarlas de que no son dadas, no son naturales, sino que justamente son producto de este mismo interjuego y de la historicidad en este interjuego social. Por eso él habla justamente a raíz de una cuestión bastante dinámica, ¿verdad? Y habla de que esas estructuras sociales internalizadas justamente las denomina hábitus. ¿Qué sería el hábitus entonces para Pierre Bourdieu? Son sistemas de disposiciones duraderas, transferibles, estructuradas, predispuestas a funcionar como estructuras estructurantes. Es decir, como principios generadores y organizadores de prácticas y de representaciones. Él menciona el hábitus como lo social inscripto en el cuerpo. Y justamente dice que estas relaciones históricas incorporadas en los agentes sociales son producto y construidas de este mismo interjuego y del hábitus justamente, pero de manera social, ¿no? Él lo piensa siempre de manera dinámica. Y en construcción, justamente, ¿con qué? Con estos espacios, que serían los campos históricamente constituidos, en donde se identifican instituciones específicas con leyes y funcionamientos propias.
¿Y por qué hay una dinámica entre el campo y el hábitat? Un juego para qué? Justamente para apropiarse del capital, dice él, ¿no? Del capital cultural, común, allí se da esa lucha de apropiación cultural. Él menciona al campo como lo social hecho cosas y en las relaciones objetivadas entre posiciones históricamente definidas. Entonces, con estos conceptos de hábitus, de campo y de este interjuego social por la lucha por el capital, este autor nos va a definir o nos va a ayudar a acercarnos a su concepto de práctica social, ¿no? Y vamos a leer un poquito juntos esta parte. Va a mencionar que la práctica social, cuando hablamos de práctica social, vamos a hablar de una intervención en el mundo. Es decir, vamos a hablar de esto que veníamos diciendo antes, de un hábitus, de un capital, de un campo. Pero una práctica social va a tener con una intervención y va a ser el resultado de la relación dialéctica entre el campo y el hábitus. Pero ¿de qué se trata una práctica cuando nos referimos al plano docente? Cuando hablamos de práctica, hablamos de un obrar, de un intervenir, que los griegos lo traen como un intervenir éticamente bueno, no una práctica de cualquier tipo. ¿Y qué tenía que ver? Esto lo vimos ya en las clases anteriores. ¿Y qué tenía que ver con que sea éticamente bueno? Que sea moralmente bueno y a la vez que sea significativo, ¿verdad? La práctica social, como decíamos antes, tiene una historicidad y se explican a partir de ellas. Justamente si nosotros queremos saber por qué determinada cultura tiene determinada práctica, la historicidad va a ser la que nos da cuenta de ella. Los agentes pertenecientes a cada práctica social tienen la posibilidad no solo de la reproducción de esta práctica, sino también de la reestructurarla, ¿no? Al incorporarla hay posibilidad de cambio. Por supuesto, mediante la reflexión, ¿no? Ahí es donde entra en juego la visibilidad, el poderse quitar los velos y pensar a veces sobre las mismas prácticas. Participan de ella a partir de las condiciones principalmente sociales y no individuales. Y algo muy importante es que es construida socialmente. Una práctica social no es dada naturalmente, aunque muchas veces las tenemos tan internalizadas, tan naturalizadas, que ni nos damos cuenta justamente de que es una construcción social y por lo tanto es factible de ser modificada. Si pensamos en prácticas sociales, podemos pensar en muchísimas cosas, ¿verdad? Seguramente a ustedes, si yo les preguntaría, se les ocurren muchísimas cosas que son prácticas sociales. Nosotros nos vamos a detener acá en una práctica social específica que tiene que ver con la práctica docente, ¿verdad? Con la práctica docente. Es decir, una de las prácticas sociales, culturales, tendría que ser la práctica docente. ¿Qué hablamos cuando hablamos de práctica docente? Bueno, justamente este autor nos va a proponer que es un trabajo docente cotidiano. Justamente hay un vínculo ontológico entre la práctica y el trabajar en determinadas condiciones históricas e institucionales, ¿no? Una práctica docente siempre va a estar enmarcada en su historicidad, en una situación, en un momento y un tiempo determinado y a la vez en alguna institución determinada, porque son sociohistóricamente situadas las prácticas docentes. Tienen una significación social y también tienen una significación para el propio individuo, ¿verdad? Para el propio docente. Hay como un doble juego ahí de significaciones. Incluyen la tarea de enseñar, pero no es solo la tarea de enseñar la práctica docente. Incluyen la tarea de administrar, de controlar, de organizar. Ustedes piensen todas las tareas que hace un docente. Bueno, es una práctica social, ¿por qué? Porque es el resultado, vamos a recapitular un poco algo de lo que ya veníamos hablando. ¿Por qué es una práctica social? Porque es el resultado de la relación justamente dialéctica entre una situación y un hábitus, entre un campo y un hábitus, lo que veníamos charlando antes, ¿verdad?
tiene un sentido práctico, está cargada de incertidumbre y de vaguedad y está regida por los hábitos, ¿no? Por los hábitos que van a intervenir en esa práctica docente. Existe también en ella la posibilidad del autoanálisis docente y está inscripta siempre en el campo de las instituciones. Entonces, es importante pensar ahora, cuando hablamos de prácticas pedagógicas, entonces, que nos referimos a uno de los trabajos, por así decirlo, una de las acciones docentes, ¿verdad? Dentro de las acciones docentes, una es la pedagógica, la específica. ¿Y de qué trata justamente esta práctica pedagógica? Entonces, vamos a recapitular. Es una práctica social, es una práctica docente y la práctica pedagógica sí es un proceso que desarrolla en el contexto del aula. Nosotros estamos acostumbrados a pensar este contexto desde lo físico, desde el ir a la escuela, de ir a una universidad, desde ir a un colegio. Bueno, hoy también se lo puede pensar desde la virtualidad, ¿verdad? Donde se pone en manifiesto una determinada relación maestro, conocimiento alumno, y está centrada en dos grandes ejes, en el enseñar y en el aprender, ¿no? Incluyen justamente lo que habíamos dicho antes, que es las prácticas de enseñanza y las prácticas de aprendizaje. Vamos a pasar a ver ahora un gráfico, una metáfora gráfica que nos propone el autor para ilustrarnos un poquito esto que venimos hablando. Los invito a verla. Fíjense ustedes que se circunscribe a las prácticas sociales con el gris más oscuro, algo más general. Dentro de las prácticas sociales encontraríamos lo que él llama la práctica docente y dentro de la práctica docente, una parte de ella específica tendría que ver con la práctica pedagógica. Esta lógica inclusiva sirve para afirmar, para el caso de los docentes, que toda práctica pedagógica es parte de su práctica docente y que ambas, a su vez, son parte de las prácticas sociales, ¿verdad? Entonces, este dibujo nos ayuda a ilustrar y a comprender un poquito todos estos conceptos que venimos charlando ahora. Pasemos al siguiente gráfico. Miren este. Dentro de estas prácticas pedagógicas, es decir, de este círculo más interior, blanco, está aquí en el gráfico, nos encontramos entonces, dentro de la práctica pedagógica, con la práctica de enseñanza y con la práctica de aprendizaje. Ambas son partes de la práctica pedagógica, ¿verdad? Y nos vamos a entrar ahora a pensar, a partir de estas dos, las prácticas de enseñanza. Un poquito. Bueno, dijimos que la práctica de enseñanza entonces la vamos a comprender a partir de una intervención, siempre intencionada, siempre con un sentido que tendría que ser pensado, ¿verdad? Cuando hablábamos de una práctica éticamente correcta, moralmente adecuada, entonces va a tener que ver con una práctica, pero con una intencionalidad en la práctica, en el campo, dentro del campo de lo que son las prácticas sociales. Esta práctica de enseñanza dijimos que se va a dar en dos sentidos de manera simultánea. Así, el enseñar se interviene en las prácticas sociales, tanto como en los sujetos. Es decir, toda práctica de enseñanza va a tener que ver con una intervención, pero no solo hacia los sujetos en sí, sino también en la práctica general, en la sociedad misma, en las percepciones que estos tienen de la realidad, en los saberes, en los discursos que definen sus interpretaciones que estos tienen de la realidad.
Son prácticas que se concretan en el interior de las instituciones educativas y son parte de las prácticas escolarizadas, ¿verdad? Entonces, hemos pasado por el recorrido, vamos a recapitular un poco para ayudar a comprender del concepto de práctica social. Después pensamos el concepto de práctica docente como un tipo de práctica social. Después pensamos las prácticas docentes y dentro de las prácticas docentes pensamos las prácticas pedagógicas, porque dijimos que las prácticas docentes justamente el docente tenía muchísimas otras funciones, ¿no? En su rol. Dentro de las prácticas pedagógicas hablamos de prácticas de enseñanza y ahora vamos a hablar de las prácticas de aprendizaje, que se tocan, que se encuentran en esa práctica pedagógica. Las prácticas de aprendizaje es un aspecto de la actividad cultural que también está históricamente situada, está sentada sobre el hábitus, ¿no?, de la persona que va a aprender y configurada desde un campo que ya dijimos, es un campo estructurado socialmente, situado en un tiempo y un espacio con determinadas características culturales y con determinados capital cultural. Está por lo tanto alineado en funciones de los jugadores intervinientes en una lucha definida a partir del bien que está en juego, que es el capital cultural. El sujeto en aprendizaje aparece situado en situación de escolarización. Esta condición remite a tener en cuenta justamente las condiciones de educabilidad, que van a ser siempre ajenas al sujeto, porque van a tener que ver con ese marco, con ese contexto, ¿no?, histórico, con el tiempo histórico también, pero que todo esto va a influir en la constitución de la subjetividad, es decir, en ese hábitus también. Bueno, hasta aquí algunos de los conceptos centrales estuvimos incluyendo en la clase de hoy. A partir de ahora los invito, yo los voy a sugerir, repensar estos conceptos. Les propongo al finalizar este video volver al inicio y mirarlos nuevamente. Ir pausando en cada diapositiva, leerlas despacio y en voz alta, más de una vez si fuese necesario, para poder reflexionar sobre su contenido. Acuérdense que nos vamos a encontrar para seguir pensando juntos sobre estos conceptos y otros en una videoconferencia el día lunes. Así que si quieren, tienen tiempo para rever la clase, como les propuse, como para volverla a mirar, pero esta vez más detenidamente, yéndola a pausar, y si fuese necesario, revisando la bibliografía de esta perspectiva sociológica que tan importante es para entender los conceptos de prácticas que estamos mencionando. Les dejo un saludo, espero que les haya gustado la clase. Si surgieron dudas, nos vamos a ver en la videoconferencia en vivo y tienen el espacio, les repito, de foro para poder ahí intercambiar ideas. Hasta la próxima.